Bueno, bienvenidos nuevamente, un quinto episodio de Pata Fondo. Hoy una temática distinta, nos metemos dentro de lo que es el mundo de los seguros. Un mundo que para algunas personas yo diría que puede ser aburrido, pero la idea de este episodio en particular es hacerlo un poco más entretenido y también, por supuesto, aprender, porque hay muchas cosas que aprender. Es una temática que creo que es transversal a todas las personas. En algún momento de la vida vas a tener que contratar un seguro o quizás no, toquemos madera, tengas un siniestro. Pero bueno, para todo eso hoy traje un invitado súper especial que sabe un montón del tema y que, bueno, Maxi, muchas gracias por estar acá. Maxi Ferrero Versino hoy nos acompaña en el quinto episodio de Patafondo. Bueno, muchas gracias Franco por la invitación, la verdad que es un placer hacer streaming, ya innovamos un poquito en esto y la verdad que está bueno, llega a todo el público en general, así que bueno, mi nombre es Maximiliano Ferrero Versino, nací dentro de una póliza de seguro porque vengo de una generación que bueno ya hace 30 años que está en la actividad. Una vida. Una vida. Bueno, ¿qué te puedo contar de cómo es mi vida en la actividad? Desde el año 2009 empecé a trabajar en seguros. Mi viejo era empleado de una compañía de seguros, a lo cual años posteriores decidió independizarse y estudiar la carrera de productor asesor de seguros. Años después abrió sucursales a la calle dentro de la ciudad de Rosario y bueno, yo cuando hice mi carrera de secundaria, termino la secundaria, decido empezar a estudiar licenciatura en comercialización, a lo cual me recibo años más tarde en marketing. Bueno, soy licenciado en marketing y durante la carrera seguí capacitándome y en el interín estudié productor asesor de seguros. Así que soy licenciado en comercialización y productor asesor de seguros. Bien, tenés todas las herramientas para hacer buenas gestiones de materia de seguros. Bueno, esperemos, gracias a Dios, ya hace 15 años que estoy en la actividad. Para una persona puede ser mucho o poco, yo creo que es un montón. Es un montón. Sí, es un me montón. involucré en la actividad aseguradora a los 18 años, así que aprendí bastante todo este camino y tengo mucho más por aprender en la larga experiencia que falta vivir en el desarrollo de la vida. Así que encima ahora metido con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Wow, hay mucho ahí para aprender de todo eso. Todos los años el mundo se desarrolla y se globaliza y todo continúa desafiándonos constantemente a seguir aprendiendo y ayornándonos a las cosas nuevas. Hoy ya la inteligencia artificial es un hecho real, nos llegó y hay que tratar de ser pioneros y ver cómo la tomo para poder implementarla en mi labor. Así que bueno, estamos un poco en esa, innovando a ver qué podemos aplicar de esa herramienta. Tal cual. Bueno, quiero empezar preguntándote algo tan común que a veces uno escucha y que quizás no sabe, ¿no? De cuál es el rol del productor asesor de seguros. Una pregunta que a veces se hace muchas personas. Sí. Y bueno, entiendo que no tiene nada que ver con producir cosas materiales, ¿no? Que va por otro lado. Bien. Bueno, el rol de productor asesor de seguros es un rol amplio, difícil, tiene su adrenalina diaria. ¿Por qué? Porque el productor está para asesorar a un cliente que quiere contratar un seguro con una compañía. Bien. No solamente eso, sino que acompañarlo en todo un proceso que es cuando se renueva la póliza, verificar los riesgos que aseguró, saber si está bien asegurado o no. Es una especie de psicólogo también cuando hay un momento de un siniestro. ¿Por qué? Porque es el momento de que nosotros le llamamos la prueba de fuego, donde el cliente va a valorar ese servicio que contrató apostando su confianza en nosotros como productores asesores de seguros y tratando de recomponer ese riesgo que aseguró y que fue dañado o que tuvo un siniestro, por ende, si fue un vehículo, bueno, recuperar los daños que ese vehículo tuvo. Y ahí está el momento de fuego del productor de decir, bueno, ¿cómo cumple? Tal cual.
Hoy día las personas siguen de alguna manera contratando los seguros particularmente, yendo a una agencia, por ejemplo, con un productor, o se contrata mucho vía, no sé, de manera virtual, por así decirlo. Bueno, eso la verdad que hoy en el mercado se da lo que es la omnicanalidad. Ujú. ¿A qué nos referimos con esto? Dependiendo del target generacional, se da mucho la forma de contratar de una manera u otra. Ok. El segmento millennial o los centennials ya son... 35 para abajo, más o Claro, menos, algo así. exacto. Los más jóvenes hoy buscan en internet a través de qué compañía o qué plataforma contratar un seguro. Pero eso va a pasar siempre cuando hablamos de microseguros, que pueden ser un seguro de una notebook, un seguro de un celular, un seguro de una bici. Ujú. Ahora, cuando ya hablamos de que uno quiere contratar un seguro más específico a medida, que puede ser, bueno, tengo un local comercial y quiero asegurar el contenido por robo, los cristales, el incendio, los equipos electrónicos. Bueno, ahí ya el conocimiento del productor se hace valer mucho porque es donde uno le da el valor agregado de asesorar a la persona. Lo mismo con seguros para las empresas. Las empresas ya requieren siempre la atención de un productor porque tienen muchos riesgos y eso es donde uno ahí lo va asesorando a medida. Pero bueno, lo que es Internet hace ya años que llegó. Hay que saber que mucha gente quiere autogestionar su compra de seguros, como lo hacen a través de un despegar para Claro, sí. un servicio del viaje que Ya se prescindió de ir a la agencia de viajes, claro, hoy día exacto. es todo, ¿sí? Por la web. También, como te decía, mucho tiene que ver la edad de la persona a la hora de contratar, pero siempre es bueno, si bien uno se autogestiona su seguro, saber qué es lo que contrató, porque no todo es cuestión de costos, sino que en este rubro particularmente es importante conocer qué hay en el pormenor de esa póliza, ya que estamos dando denominaciones, qué es una póliza de seguro. Ujú. Es un, De hecho, ahí tenemos una imagen para mostrar ahí con algunas terminologías. Claro. Así vamos ahí definiendo, porque estoy seguro que ahí va a aparecer en pantalla. Bueno, recién mencionaste la palabra póliza, pero algunos nombres que algunas personas seguramente han escuchado, que no saben a veces qué significa. Y bueno, tenemos por supuesto acá a Maxi. De hecho, bueno, pusimos ahí, ¿no? El famoso meme, ¿no? Del signo de preguntas para que nos pueda ayudar a saber qué significa cada punto, ¿no? ¿Te parece que empecemos con qué es una póliza de seguros, por ejemplo? Sí, obvio. Para llevarlo a un idioma sencillo, vamos a decir que una póliza es un documento Ok. que establece una compañía de seguro para fijar condiciones a un asegurado. Bien. Y en ese compromiso, que es ese documento, se establecen pautas, condiciones del contrato, precio, prestaciones, cuáles son las obligaciones que tiene la compañía y cuáles son las obligaciones que tiene el asegurado. Como un contrato. Como un contrato, Claro. exactamente. Es propiamente dicho un contrato que tiene características, que tiene obligaciones y que hay que cumplirla de ambas partes. Bien. Prima. No tiene nada que ver con un familiar, así que, bueno, también entendemos que forma parte de lo que es la jerga del mundo del seguro. Así que si nunca lo escuchaste, ahí Maxi queremos saber qué significa, qué es una prima de seguros, por ejemplo. Bien, cuando hablamos de prima, hablamos del costo técnico del seguro. Ahí ya nos metimos en una Terminología específica. específica. ¿Por qué decimos que es el costo técnico? Porque la prima es lo que fija la compañía para saber determinado riesgo, cuánto tiene de valor ese seguro, sin tener en cuenta lo que son los costos financieros, el recargo impositivo, Los el impuestos, IVA, los claro. impuestos, que ahí ya nos vamos a otro término que llega al premio. Ok. El premio Que no es un regalo, no te aclaramos que nadie ganaste te regala nada. nada. Al contrario, vas a Claro. tener que pagar. Nos ha pasado muchas veces que viene un cliente a la oficina y te dice, che, me gané un premio. ¿Qué es este premio? No, No, al el premio está en el contrario. recibo. Cuando tenés Tenés que que pagar. llorar cuando ve el premio, Claro. porque el premio es lo que tiene que abonar el cliente
es el costo final del seguro, el cual ya contempla esos recargos financieros, IVA, sellados, ingresos brutos. Entonces, cuando hablamos de prima y premio, tenemos que saber que es el costo técnico de la prima y todos los gastos que incurren en IVA, impuestos provinciales, sellados, ingresos brutos, componen a lo que finalmente se llama el premio, que es lo que uno tiene que pagar. Cuando te llega una póliza de seguro y vos ves que dice premio final, seguramente ves el costo de la factura y eso después puede financiarse por el periodo de vigencia que tiene ese contrato. Okay. Por ejemplo, en seguros de automotores, si lo llevamos a algo sencillo, práctico. Que lo más común, claro, que uno está acostumbrado a ver. Acostumbrado a escuchar. Ver, ve que dice un determinado periodo de tiempo. Hay compañías que tienen póliza anual con refacturación mensual, hay compañías que tienen póliza trimestral. Entonces, esa factura va a decir premio final y muy comúnmente se financia por el periodo de tiempo que tiene la duración del contrato. ¿Puede ser que antes las pólizas se pagaban en cuotas? O sea, eran en 6 cuotas. Sí, y ahora se acotó un poco ese plazo. Sí, bueno, la realidad argentina hace que vivimos en un contexto inflacionario imperante, el cual las compañías de seguros se tienen que ayornar de qué manera financian sus pólizas para de esa manera decir, bueno, si yo tengo una vigencia de contrato semestral, el fin es que ese riesgo no pierda valor. Claro. Entonces, por ejemplo, 2023, que fue un año de alta inflación, sí, muchas compañías tuvieron que adecuar sus pólizas a vigencias más cortas para que los clientes o los asegurados no incurran en riesgos bajo infrasegurados, se dice. Ese término significa que si la póliza tiene una vigencia larga, tu patrimonio puede perder valor ante un siniestro. ¿Por qué? Porque vamos a llevarlo a un caso práctico. Sí, obvio, me encanta. Un auto que en una póliza semestral arranca asegurado en 10 millones y al quinto mes ese auto tendría que estar asegurado en 20 millones, si el contrato no tiene un ajuste automático alto, pues se lo roban al quinto mes. A la hora de reponer ese bien o la suma asegurada, que es lo que va a cobrar el cliente, puede quedar bajo. De esa manera pierde tanto el cliente y la compañía puede sufrir un juicio, un reclamo legal, porque el cliente va a decir, che, yo quería reponer mi patrimonio. Claro, y ahora me alcanza para una rueda. Y no me alcanza Entonces, bueno, el fin de achicar los plazos de los contratos es cuidar al cliente y cuidarse la compañía de otro posible problema, ¿no? ¿Es obligación del asegurado o de la compañía de seguros decirle al cliente, che, mirá que tu auto no vale más 10 millones? Bueno, vale 20 ahora, te aviso por las dudas. Ahí juega el valor del productor, ahí entramos nosotros en esa cadena. Somos un eslabón que estamos para hacer puente entre el cliente y la compañía. Muchas veces hay compañías que trabajan de manera directa con los clientes y, digamos, nosotros representamos una compañía la cual le da mucho valor agregado al productor, pone mucha fuerza en lo que es el canal productores asesores directos y es fundamental porque el productor está para asesorar al cliente cuál es el valor de su riesgo, si está por debajo del mercado, si lo tiene que actualizar, si la póliza es de una vigencia prolongada, a mitad de contrato hacer un control, mirarlo, decirle al cliente, fíjate, habría que actualizar la suma asegurada. Bueno, ahí está un poco nuestro rol y nuestro valor agregado como productores. Y más cuando pasa esto, ¿no? Esos saltos del dólar que imagino que impactan de lleno en el costo del seguro. Sí, bueno, muchas veces que nos ha pasado en los últimos años que hay devaluaciones, las pólizas en pesos hay que tener mucho cuidado porque a veces en una póliza de flota puede haber autos que son ligados al dólar, por ejemplo, marcas importadas. Sí. Entonces, durante esa vigencia, un riesgo puede quedar muy perjudicado por el infraseguro y ahí hay que tocar las sumas aseguradas y hacer un control exhaustivo. Qué laburito, ¿no? En un país como Argentina andar ajustando las pólizas de seguro. Sí, la verdad que en épocas inflacionarias el rol de productor la verdad que es bastante heavy, vamos a decirlo en términos criollos, bravo. Sí, obvio. ¿Por qué? Porque la inflación
va siempre adelante de lo que va la póliza de seguro. El seguro, por una cuestión lógica y de mercado, Como los sueldos. como los sueldos, Exactamente, sí. van por detrás, digamos. Cuando la corrida cambiaria es alta y la inflación es alta, los precios cambian día a día y los seguros tienen un plazo un poquito más lento, como pasa con los sueldos, como pasa con algunos servicios. Y bueno, hay que ayornarse. Hay que ayornarse. Yo siempre digo a los clientes que cuando nos preguntan por qué me aumenta tanto, por qué esto, cuando la inflación es alta no hay póliza de seguro que alcance. Eso se ve mucho. Me gusta esa frase, ¿eh? Claro, se ve mucho eso en los seguros de consorcios o los edificios, porque las sumas aseguradas de una propiedad son muy altas y con tanta inflación no hay seguro que llegue a cubrir lo que vale a la hora de un incendio de un departamento o de un edificio completo, reponer esa suma asegurada entre que se hacen estudios de verificación, estudios de liquidación de siniestro, pasa un determinado tiempo que la verdad que te termina afectando. Claro, desde que ocurre el siniestro hasta que se paga efectivamente pasa un tiempo. Exacto, lo mismo pasa con los autos. Cuando te roban un auto, hay un tiempo legal que no depende de la compañía, sino que depende del cliente de hacer la baja en el registro automotor, la baja en la municipalidad, y ese trámite es una cuestión de burocrática, que todas las compañías de seguro lo piden, y desde que sucede el hecho hasta que se cobra, en periodos de inflación muy altos, la verdad que te termina perjudicando. Pero bueno, es un problema de mercado que es ajeno a cada uno. A la compañía de como seguro. ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? Exactamente, tal cual. Es la realidad económica de nuestro país y bueno, no hay nada por hacer. No hay nada por hacer. ¿Sí? Son factores y variables incontrolables. Y tal cual. Ahí, bueno, mencionaste también la parte de siniestros. ¿Qué es un siniestro, no? Porque seguramente uno lo asocie rápidamente con algo, bueno, como dice la palabra, ¿no? Algo siniestro, algo negativo. En el mundo del seguro, ¿qué definición tiene? Bien, cuando hablamos de un siniestro, es una palabra técnica propiamente dicha en el mundo del seguro. Uh-huh. Y el siniestro es cuando ocurre un hecho fortuito o inesperado que realmente ocasiona un daño. Hay una diferencia importante, por ejemplo, con lo que es un incidente. El incidente es algo menor, no llega a ocurrir a veces. El accidente o siniestro ya es cuando se concreta el hecho. En ese caso, hablamos de siniestro en terminología de seguro. Los siniestros es importante siempre informarlo, tanto sea al productor o a la compañía de seguros. Nosotros que estamos en el eslabón de asesorar a la gente, a los clientes, siempre decimos que primero te contactes con tu productor para que tu productor te ayude a ver de qué manera hacer la denuncia del siniestro que tuviste. Claro. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores que te pueden perjudicar o te pueden beneficiar. Entonces, ese es el valor agregado de tener un seguro con un productor y no directo con una compañía de seguros. Porque vos a lo mejor tuviste un siniestro un sábado, un domingo, y lo tenías de forma directa con una compañía y no tenés a quién recurrir, a quién llamar. La compañía va a tener cierto horario de atención y después cierra las puertas. El productor está a las 24 horas. Claro, te pasa el sábado a la mañana y está el sábado, claro, el domingo, viste, claro, con la cabeza que soluciona el tema. Nosotros siempre nuestro valor agregado en Ferrero Orsino SRL fue decir estamos 24/7, 365. ¿Por qué? Porque eso es fundamental. Mi teléfono está prendido a las 24 horas, de mi socio, que es mi papá también. Y bueno, siempre tratamos de dar respuesta ante hechos que uno no espera que sucedan. Y ya que vamos al siniestro, muchas veces me ha pasado con clientes que me dicen, ¿para qué voy a hacer un seguro a esto si a mí no me va a pasar? Y el famoso no me va a pasar, nosotros que estamos en esta actividad, no lo vemos siempre. Claro, y sí, siempre lo que alguien te va a decir que no va a pasar, sucede. Sí, tal cual. Y para eso está el seguro. Un poco, si vamos a la historia, el seguro viene al mercado, al mundo, llega desde Europa, desde Londres, desde los países más antiguos de la sociedad. Uh-huh.
donde se desarrolla la historia del seguro y el fin es económico, es un fin económico y social para proteger a las personas y poder desarrollar una actividad que luego pueda continuar. Ese es el fin del seguro, poder cubrir a esa persona, reponer ese bien que sufrió un daño y poder volver a su actividad económica de la manera más sana posible. Que no se quede pampa y la vía, ¿no? Claro, En el caso de un exactamente. siniestro. Eh, Hay una palabra que también la hemos escuchado mucho, que se llama franquicia. Entiendo que va aplicado más al seguro de autos, pero también la palabra franquicia dentro de lo que es el mundillo del seguro. Bueno, cuando hablamos de franquicia, hablamos de una participación del asegurado en un determinado siniestro, podemos decir, Ujú. que las pólizas de seguro en algunos productos contemplan una franquicia. Cuando llegamos vamos a hablar de seguros patrimoniales, por ejemplo. Ok, que eso no lo mencionamos, que hay Sí. grandes subdivisiones ahí. ¿No? Claro, si te llevo a un aspecto superior y Vámonos después más. bajamos a la franquicia. Patafondimos eso, lo metemos ahí. Cuando hablamos de seguros, podemos hablar de diferentes productos de seguro. Tenemos seguros de personas, en los cuales está el seguro de vida, el seguro de accidentes personales, el seguro de retiro. Si hablamos de seguros de empresas, tenemos que hablar de seguros de ART, que es la cobertura de riesgo de trabajo, que ampara a los empleadores que tienen personal a cargo en blanco, anotados, en el cual tienen que contratar obligatoriamente una ART. Después tenemos los seguros patrimoniales, que son los seguros que cubren a bienes, por ejemplo, automotores, seguros para comercio, seguros de embarcaciones, seguros de robo, seguros de vivienda y algún que otro producto más que puede que exista. También ya ahí hacemos una diferencia en lo que son seguros individuales y seguros corporativos. ¿Por qué? Porque un seguro patrimonial, que puede ser un seguro de un auto, lo puede contratar tanto yo como persona independiente, o el dueño de una empresa que tiene una flota de vehículos y dice, quiere un seguro de automotores a nivel corporativo con una flota. Ahí ya nos metemos propiamente dicho en lo que habíamos hablado antes, que es la franquicia. La franquicia es una participación que tiene un asegurado al momento de un siniestro. Ok. En resumen, ¿qué sería? Yo tengo un seguro todo riesgo para mi auto, vamos a poner un ejemplo que siempre está bueno llevarlo a la realidad. Tengo un Corsa 2020 y contraté un seguro todo riesgo. Bueno, yo choco de atrás a otro vehículo que frenó de golpe, sé que voy a tener que pagar una franquicia porque fui culpable en ese choque, el cual mi compañía de seguro, ¿qué quiere con esa franquicia? Hacer una participación menor para que haya cierto compromiso y que no se denuncie cualquier cosa. Claro. ¿Por qué? Porque si fuera el todo riesgo sin franquicia, que en otra época se daba, pero hoy ya quedó un poco de lado, las compañías tratan de no ofrecerlo. Si uno tuviera contratado un todo riesgo sin franquicia, denunciaría cualquier cosa a fin de que uno esté cubierto. Vivimos en Argentina donde todo el mundo reclama lo que Claro, quiere, por eso también exacto. debe venir por ahí. La franquicia hace que el cliente tenga que participar en un mínimo costo y Para que la piense dos veces. Para que la piense dos veces. La franquicia es por evento, por ende hay que tener en cuenta que siempre que haya un siniestro, lo importante es denunciarlo rápido y cargar esa denuncia y no dejar juntar varios eventos. Nos pasa muchas veces que la gente, un toque menor, dice un raspón, no lo voy a anunciar porque después lo junto con otro, y no es el fin del seguro, al contrario. Siempre está bueno que nos llamen, que nos contacten y nosotros lo asesoremos para cargar la denuncia correctamente y que no al momento después de ir a un taller no diga, ¿por qué me quieren cobrar 4 franquicias? Y bueno, porque si fueron toques distintos en diferentes zonas del vehículo, atrás de esto hay gente que se dedica específicamente a analizar los siniestros, a analizar las coberturas y su trabajo lo tienen que hacer valer y decir, mira, no, esta corresponde 3 franquicias, corresponde 4 franquicias. Entonces la idea es que esa participación que tiene el asegurado no se pase por alto y sepa que a la hora de denunciar
también va a tener que aportar una pequeña parte para cubrir un siniestro. Pongo un ejemplo para, no sé, para bajarlo a tierra. Si yo producto de un choque, vuelca el auto y tiene varios, bueno, toques, por así Sí. decirlo, ¿eso saldría un solo evento? Claro, exacto. Ah, ok. Ahora bien, buen ejemplo el que vos diste. ¿Por qué? Porque ese tipo de choques se da un vuelco, por lo general son choques que pueden llegar a una destrucción total. ¿Qué significa una destrucción total? Que el auto no sirve más. Y ¿Quién determina eso? eso lo determinan los técnicos de las compañías, que son tasadores, que hacen informes para determinar si el valor de los repuestos y la mano de obra supera el 80% del valor de la unidad. En ese caso estamos hablando de una destrucción total. ¿Es común que pase esto? Sí, hoy en día los valores de los repuestos son altos y cuando estamos hablando de algunas unidades puntuales, dependiendo cómo es el tipo de choque, por ejemplo un choque frontal, que un vehículo rompe todo el motor, Claro, lo más caro del auto. entre repuesto y mano de obra puede llegar tranquilamente a una destrucción total. Apenas ve el auto ya decís destrucción Claro. total. Ya. Igualmente, lo que hablábamos de franquicia antes, hay que distinguir que no en una póliza de seguro de automotor, Ujú. no todos los siniestros que te ocurran van a tener franquicia. ¿Por qué? Por ejemplo, si se te rompe un parabrisas, una luneta, un vidrio lateral o una cerradura, en ese caso la franquicia no aplica. Ok. ¿Qué diferencia hay entre, porque también entiendo que es una palabra común, la palabra todo riesgo y terceros completo? Bien. ¿Qué diferencia habría entre esas dos Bien, cuando opciones? hablamos en un seguro de autos, la cobertura arranca desde lo más básico hasta lo más completo. Lo más Como cualquier básico, plan, como, claro, claro, exacto, una obra social. como una prepaga, cuando uno tiene que contratar una prepaga de salud, es lo mismo, arranca del plan más barato Ujú. al plan más caro. Bueno, en esto pasa lo mismo. El seguro más básico es un seguro que te va a cubrir responsabilidad civil contra terceros, que es lo que exige tránsito para... Lo mínimo indispensable, digamos. Exacto, para circular. Que si una persona con su vehículo atropella a alguien, pueda estar cubierto hasta un determinado monto por lo que es responsabilidad civil. A su vez, posterior a eso, tenemos lo que se llama la cobertura de cascos, que propiamente dicho, lo que es el casco es el vehículo propio, donde se lo puede cubrir por incendio, por robo, por destrucción total o accidente total, por daños parciales, que es un choque parcial, y también por granizo u otro tipo de situación. A medida que uno va ampliando esa cobertura, va subiendo el costo y es la diferencia económica entre un plan más básico y un plan más caro. Esto que pasó en Bahía Blanca hace no mucho, ¿tiene cobertura de seguros? Por ejemplo, si el auto yo lo dejo afuera, tengo la cobertura más básica. La verdad que lo de Bahía Blanca es un hecho que es de magnitud, donde muchas compañías de seguro se han sentado a charlar y a tomar una decisión en común y han actuado muchas pérdidas. La verdad que hay que solidarizarse con esa población porque nadie espera que suceda algo así. Pero bueno, sí, las coberturas actúan, funcionan y después, bueno, también hay un acompañamiento de Estado ahí, ¿no? El gobierno seguramente colabora en adición a lo que las compañías de seguro reponen. Pero bueno, si vamos a hechos graves así, hace poco en Funes, Roldán, Baigorria y Zona Norte, en nuestra región, tuvimos una granizada importante. Sí, es verdad. Lo cual para el productor eso fue un trabajo interesante porque se contactó mucha gente con nosotros por las casas que sufrieron muchos daños, comercios, daños a los autos y vehículos que estaban en la calle o yendo al trabajo y lo agarró la granizada y sufrieron roturas de parabrisas, lunetas, lo que es también el techo, los capots. Entonces, bueno, hoy los fenómenos climáticos cada vez son más frecuentes y eso es verdad. Y bueno, hay que estar cubierto ante esas situaciones. Muchas veces cuando la gente decía, ¿cuántas veces cae granizo en Rosario? ¿Para qué voy a contratar un seguro que tenga granizo también? Hasta que cae granizo. Cada vez más seguido, estamos hablando que hace un año puntualmente tuvimos una granizada
el 8 y el 12 de marzo de 2024. ¿Te lo acordás porque...? Me lo acuerdo porque son fechas clave. Porque que se quema con leche y la vaca y llora, Claro, ¿no? Como dice en el nuestro dicho. trabajo son picos de trabajo porque hay contacto diariamente. ¿Qué tengo que hacer? Claro. ¿Dónde voy? Recomendame un taller. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo para arreglarlo? Y lo mismo pasa con las casas, cuando a veces te rompen una ventana, Sí, daños los materiales, vidrios, material de frente. Bueno, es algo que nadie espera que le suceda. Cuando viene la tormenta, Hasta que pasa, sí. después hay que salir airoso. Así O sea que aparte de productores también son como una especie de meteorólogos. Me imagino Sí. que cuando ven que caen piedras ya se agarran la cabeza porque Sí, un sí. reclamo viene seguro. Sí, la verdad que siempre pensamos de manera posterior a la que suceden estos hechos, cuál es el mal menor. Y en este caso fue que no sea en Rosario, porque si Claro. imagínate que fue en otra ciudad menor, aledaña a nuestra ciudad, Ujú. y fue bastante duro para nosotros. Si hubiese sido localmente, hubiese sido triple, cuádruple Sí. trabajo. Pero bueno, siempre hay que estar alerta. El clima hoy da señales. Siempre que uno nota que hay baja presión, que hay mucha humedad, son señales para estar alerta. Está bueno para el que nos escucha, que a lo mejor está manejando, está en su casa, tener esas alertas que el clima da señales. Es decir, baja presión, alta humedad, alta temperatura, guarda el auto. Guarda el auto, tómate un Uber. Guarda el andá. auto. Porque se viene un choque de un clima de alta presión a un clima de baja presión. Y eso hace piedra. Piedritas. Y ya tuvimos una experiencia, no sé si te acordás, año 2005, ¿puede ser? 2006 fue. fue bastante crítico. Sí, me acuerdo que fue impresionante. Bueno, las compañías de seguro tuvieron gastos millonarios ante esos daños. Y bueno, nadie esperaba y las cosas suceden. Y ante eso, ¿qué sucede? Se forman cuellos de botella. ¿Por qué? Porque el afectado quiere reparar las cosas de inmediato. Claro, todo para Pero allá. lamentablemente los tiempos son escasos, los talleres no dan abasto, el sistema se colapsa, entonces nosotros le pedimos a la gente que tenga un poquito de paciencia, que a medida que se pueda ir reparando cada bien afectado, se va a ir haciendo. Siempre se da prioridad a lo más urgente, aquellos vehículos, por ejemplo, que se rompen los vidrios. Entonces, bueno, reparar lo que te impide circular y lo que es chapería paso a paso. Puede esperar. Siempre hay que leer el contrato de seguro o consultarle al productor cuánto tiempo tenés para repararlo por la cobertura técnica, porque tampoco es infinito. Las compañías tienen términos y plazos y términos y condiciones donde dice, bueno, ese granizo tenés un plazo para repararlo y bueno, está bueno saber que uno tiene esa información fresca para que no se duerman en los laureles. No, tal cual. ¿Te pasó alguna vez que imagino que es una figurita repetida, pero por las dudas ahí, comentame, que te reclamen cosas que no están dentro del contrato? Por ejemplo, no tengo todo riesgo y te quiero reclamar, no sé, che, mirá, qué sé yo, me robaron las 4 ruedas. Sí, está bueno lo que planteás porque si bien los seguros todo riesgo parecen o suenan como que se cubre todo y no todo está incluido dentro del seguro todo riesgo. Letra chica. Letra chica, ¿a qué vamos a hacer pequeños tips con esto? En un seguro todo riesgo, si te roban en un auto una taza, te roban la insignia, te roban el matafuego o el gato del auto, no está cubierto. Siempre hay que leer la póliza, siempre hay que consultarle al productor qué es lo que está cubierto y qué es lo que no dentro del todo riesgo. En una época en Rosario era muy común que se robaban los estéreos de los autos. Sí, me acuerdo. Bueno, eso dentro del seguro todo riesgo no está cubierto. Lo mismo pasa a veces con las antenas de los autos, los espejitos. Bueno, hay términos y condiciones dentro de cada contrato que hay que saber y si no, consultarnos a nosotros para que no haya un dolor de cabeza el día que pase. Yo recuerdo, porque soy fanático de los autos, el 206 y 207, ¿eh? Ya te estás riendo, imaginarás por dónde va, pero el techo solar, me acuerdo que lo sacaban con unos tenedores básicamente y lo desangraban. Bueno, ¿Eso estaba cubierto en ese momento? ¿O al día de la fecha está El cubierto? día de la fecha tuvimos y tenemos casos
todavía, porque sigue habiendo ese tipo de unidades en la calle circulando, y sí se cubre siempre y cuando el cliente tenga la cobertura adecuada y paga esa cobertura. No hay que dejar de lado el tema de la cobertura financiera, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la obligación como asegurado que uno tiene es tener el seguro y tenerlo al día, que no es un dato menor. Muchas veces, y en esta ciudad y en el país, se dan casos en donde la gente no lo adhiere a un débito automático y lo paga de forma manual, y a veces eso hace que se pase el vencimiento, y ahí entra en lo que se llama un término técnico, caducidad de pago. La caducidad de pago es cuando no tenés el seguro de pago al día y tuviste un siniestro y la compañía te va a decir, mirá, te tengo que rechazar el siniestro por estar impago a la fecha donde tenía un plazo. ¿Existen personas todavía que paguen el seguro de manera manual? Sí, ¿Que no sí. estén adheridos al débito automático? Sí, se da mucho. Millennials no creo que sean, ¿no? Sí. Sí, no, Sí, hay también. de todas las edades. Me falta porque, respeto para los millennials. Pensé que éramos más responsables nosotros. Digamos, a veces hay una cuestión de que si yo lo pago de forma manual, voy viendo cuánto me aumenta o me incrementa el costo del seguro. Y decido, claro, ahí no pago. Y chao. O hay mucha gente que no tiene cuentas bancarias o Claro. está bancarizada, y eso hace que tenga dinero en efectivo y deba ir a un Rapipago, Pago Fácil, ese tipo de empresas que brindan la posibilidad de pagar el seguro de esa forma. También sucede mucho y es muy alto el índice que fuera de lo que es el radio de la ciudad nuestra, en los barrios y zonas más periféricas, la gente circula sin seguro o sin el seguro pago. Y eso es un grave problema al sistema, porque el día que sucede un choque, un siniestro, si no tienen pago el seguro, ahí puede haber un problema tanto a la hora de hacer un reclamo como a la hora de una muerte, algo más grave. Siempre hay que pensar en esto, qué es lo peor que puede suceder, porque los daños materiales a veces son gastos accesibles o alcanzables. O recuperables. Pero cuando hablamos de una muerte de una persona o más en un siniestro, ahí estamos hablando de pérdidas millonarias y que no cualquiera puede asumir si no tiene contratado un seguro. Nos metemos, ya que hablamos de lo que es choques y demás, frecuentísimo también, ¿no? Cuando uno choca, ¿qué hacer? Ejemplo, porque bueno, entiendo que ahí depende la forma en la que uno choca, actúa distinto la responsabilidad. Pero un choque convencional donde a mí me chocan de atrás. Bien. No hay lesionados, estamos todos las dos personas bien. Digo, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno. Lo primero, primordial, aparte de llamarlo a Maxi en ese caso, pero digo, ¿qué hay que hacer en ese caso? En primer lugar, nosotros siempre aconsejamos en buenos términos, No pelearse. No pelearse. No agarrarse a piña. Pensar en frío, apaciguar la situación, que son cosas que suceden en la calle y bueno, hay que aceptar que pueden ocurrir. Ante eso, comienza el pedido de documentación entre las partes. Al afectado le decimos, toma nota de tu póliza o el número de póliza, sacale fotos al que te chocó del carnet de conducir, la tarjeta verde y la póliza de seguro que tiene. Bien, póliza, tarjeta verde, carnet de conducir. Sí, exactamente. Okay. Son 3 documentos claves que a nosotros nos sirven a la hora de identificar qué tipo de compañía tenía, qué tipo de cobertura tenía, si tenía la licencia de conducir vigente o no al momento del siniestro, y de quién es la unidad que te chocó, si fue el titular, fue una persona autorizada. Por otro lado, recabar la información del lugar y la hora donde sucedió el hecho. Sacar fotos a la altura de la calle donde chocaste, donde te chocaron, la hora, si llovía, si no llovía, fotos de los daños para ver cómo quedaron los autos. Eso es toda información que aporta a la dinámica del siniestro y a la resolución. A veces se dan siniestros que son de culpa concurrente,
que es lo que ¿Qué llamamos, significaría eso? que llamamos cuando no es clara la dinámica y se reclama después una franquicia entre compañías. Entonces, dos autos estaban en paralelo y se chocaron y dicen, no, pero me chocó el otro, y bueno, ahí empiezan los tiros y aflojes. No, las compañías son quienes después tienen los análisis técnicos con sus departamentos de siniestro y van a definir si la culpa era de uno o del otro o si era una culpa compartida. Eso significa la culpa concurrente. Ok, ese es escenario 1. Escenario 2 te propongo, voy manejando, choco a una persona y en ese choque la persona que yo choqué, o en mi caso, me lesiono. Bien. Lesiones graves. Bueno, ahí ya es un escenario más complejo porque hay lesiones, puede que intervenga una ambulancia, la policía. Ahí lo primero siempre recomendable hacer frente a esa situación, llamarnos a nosotros como productores asesores de seguros, que te vamos a acompañar, vamos a ver cómo fue el panorama de ese accidente y poder salir airoso de esa situación, que no es un momento fácil, un momento complejo. A veces si hay algún familiar de la víctima puede haber agresiones, se dan hechos que no están buenos. Las compañías de seguro tienen asesores externos que actúan como interventores a esos siniestros de lesiones, donde salen a apaciguar entre el asegurado propio de la compañía y el tercero damnificado. Se pueden llegar al lugar, toman contacto con los familiares de esa víctima, intervienen con la policía si actúa, porque muchas veces el asegurado es llevado a una comisaría o a una entidad oficial para averiguar antecedentes, quién era el que conducía esa unidad, si estaba utilizado, si no, si estaba alcoholizado o no. Eso es muy común, veo muchas noticias de personas que, bueno, están bajo el Exacto. efecto de estupefacientes o alcoholizados. Exacto. ¿Eso sería un agravante para que no te paguen a la hora de un siniestro si estás alcoholizado? Bueno, las pólizas de seguro tienen términos y condiciones donde algunas de estas sustancias están excluidas de cobertura, ¿no? ¿Por qué? Porque es un agravante de riesgo, el cual cada ciudad o cada provincia tiene una normativa vigente y en nuestro caso, en Rosario, hoy por ejemplo aplica lo que es alcohol cero, para lo cual en caso de que haya un siniestro y interviene la policía y esa persona que conducía está bajo alguna sustancia, puede ser motivo de un rechazo del siniestro por parte de la compañía. Entonces, ¿se ve mucho en la práctica eso? ¿O... se da siempre y cuando, por lo general, son siniestros con lesiones, donde interviene policía, ambulancia. En ese caso a veces sucede que la persona se le hacen análisis de sangre, en el cual estas sustancias luego salen y bueno, salta la ficha? lamentablemente es un rechazo de cobertura porque la persona está incumpliendo con su obligación de conductor coherente ante este tipo de situaciones. Sí, tiene aparte ya un tema de sentido común, ¿no? De coherencia. Sí, seguro. No digo que uno por ahí cuando era más pibe lo haya hecho, pero digo... No, a ver, esto es como manejar con la licencia vencida. También. Cuando, sí. Motivo de rechazo, ¿no? Claro, exacto. Cuando un cliente tiene la licencia vencida fuera del plazo que la tenía que renovar, tiene que saber que está ante el riesgo de que si choca o tiene un accidente grave, la compañía puede rechazarle la cobertura. Lamentablemente, como conductores, y me incluyo, tenemos que ser responsables y saber cuál es nuestra obligación, tanto sea como cliente de una compañía, como ciudadano de la calle y responsable hacia los demás. Tal cual. Te propongo ver una imagen en pantalla porque tengo dos amigos que me consultaron si Maxi podría asesorarnos, que están buscando cobertura de seguro. El primero creo que, bueno, lo conocemos, ¿no? Es un rosarino, creo que un tal Lionel Messi, que me consultó si se podía asegurar su pierna izquierda. Y al lado vemos a otro muchacho un poco más grande de edad, que creo que un tal Elon Musk, que él me preguntó si podía tener un seguro de vida. ¿Qué tan
factible es hoy día en Argentina, más allá, ¿no?, de las imágenes, de poder asegurar, ¿no?, a estas personas o a estas celebridades? Bueno, en cuanto a los seguros de vida, son dos personas bastante Costosas. costosas, caras. Estamos en un país donde puede que surjan estas consultas, porque gracias a Dios tenemos grandes figuras mundiales en todos los ámbitos. Tenemos al Papa en lo que es la religión. Colapinto ahora también. Colapinto, Messi. Y bueno, son todos referentes mundiales que si quisieran asegurarse con un seguro de vida sería bastante oneroso, ¿no? Hay compañías que hacen ese tipo de coberturas, pero acá estamos hablando de casos bastante importantes en el cual ya intervienen los reaseguros. ¿Qué son los reaseguros? Son empresas internacionales que intervienen a nivel mundial apoyando a compañías locales, porque saben que hasta determinado monto pueden asumir, pero el resto lo van a acompañar ellos en caso de un siniestro. Son casos muy puntuales que hay que analizarlos. Hay compañías que pueden llegar a querer hacer asumir tipo de ese riesgo, seguro, ¿no? Flor de riesgo. pero no es fácil que una compañía quiera cotizar un seguro de vida para este tipo de personas. Y qué persona, ¿no? ¿Te pasó, bueno, en la agencia de ustedes de haber, o que haya llegado alguna persona, no obviamente no Messi, ni tampoco Elon Musk, pero algún conocido, o que hayas conocido, que haya querido tomar una cobertura de seguros? El seguro de vida, puntualmente, el objetivo es brindar una continuidad familiar en caso de que a una persona le suceda algo. No tuve casos como estos que me hayan pedido una cotización. Sí tenemos clientes famosos o clientes importantes. Ok. No puedo dar nombre. No, información sensible, eso no. No se puede. Atrás quieren saber, claro. No se puede. Pero bueno, no he tenido que cotizarle un seguro de vida a ellos. Sí hay que decir que el seguro de vida es una herramienta muy importante para brindar una continuidad familiar. ¿A qué llamamos continuidad familiar? Que yo, persona que tengo cierta edad, sé que estoy expuesto a una situación fortuita, que puede ser un fallecimiento de muerte natural, como un accidente que produzca mi muerte. Uh-huh. Y atrás tengo un grupo familiar que sé que si yo, como principal motor económico de esa familia, me sucede algo, el día de mañana quedan en la calle si a mí me pasa un hecho de esa magnitud. Entonces, el objetivo del seguro de vida es poder brindar esa continuidad familiar que vas a recibir como compensación económica, por lo menos para cubrirte un tiempo y hacer frente a un montón de gastos, vida y situaciones de la vida cotidiana que ante la falta de ese padre o madre que aportaba un valor, hoy hay que continuar. Y bueno, siempre decimos que Argentina, comparado al resto del mundo o las principales potencias mundiales, uh-huh, tiene una visión inversa. ¿Por qué? Porque en Argentina primero se asegura el auto. El auto, es verdad, sí, eso es verdad. Después se asegura la casa y como último se piensa en un seguro de vida o retiro. Y en realidad hay muy poca concientización del seguro de vida. Digamos, en Argentina la concientización del seguro falta, hay que hacer mucha escuela en esto, y hoy se está trabajando un poco en que el seguro llegue a la escuela para aprender sobre seguros desde chicos, desde la primaria y la secundaria. Eso a través de la Federación Argentina de Productores Asesores de Seguros están trabajando en eso. Y el objetivo es concientizar a la gente de que es una herramienta útil y realmente eficiente a la hora de tomar dimensión de lo que amparan las coberturas de seguro. Y bueno, por eso decimos que es importante cuando uno ya va creciendo en edad, a que hablamos más de 30 años en adelante, pensar. Pero los 30 ya somos sí, pendejos. Sí, no, bueno, de todas las edades, pero uno cuando ya
dejó de ser adolescente, Sí, estudiante. que toma conciencia de que sí. Que tome conciencia que a lo mejor va teniendo su autito, su casa, sus bienes patrimoniales, de pensar en un seguro de vida. O a veces por el tipo de trabajo, ¿no? Claro. Que uno sabe, trabaja todo el día en la calle, estás Exacto. expuesto a chocar también. Exacto. Además, muchas veces pasa que a nosotros los clientes nos contactan a los 60, 65 años para contratar un seguro de vida. Y la verdad que a esa altura no podemos decir que es tarde, pero sí no es lo ideal. ¿Por qué? Porque es como pensar en asegurar la casa cuando sé que al lado tengo un incendio imperante. Hay que tomar una postura proactiva con este tipo de cobertura y no reactiva a cuando sé que me esté por pasar algo. Claro. Es como cuando he escuchado gente que está enferma o con un problema grave de salud y ahí se acuerdan de contratar un seguro de vida. La verdad que llegaste tarde al momento donde tenías que contratarlo, sino que por eso decimos, uno cuando tiene 30, 35, 40 años, el seguro de vida tiene un costo más accesible porque se prorratean la cantidad de años que se estima que esa persona puede llegar a vivir. Así que bueno, consejos, jóvenes, consulten sobre seguros de vida, seguros de retiro, que es un producto que te ayuda a diversificar tus ahorros. El seguro de retiro tiene como un fin a largo plazo darte una renta cuando vos puedas llegar a tu edad jubilatoria, cobrar un monto de dinero que fuiste aportando año tras año y de esa manera vos diversificaste una inversión a través de una compañía de seguro. Es una herramienta útil que se utiliza en Argentina y además genera dividendos. No es solamente poner la plata y pagarle a una compañía de seguro, sino que esa compañía hace un flujo financiero y te va a dar una renta con importantes ganancias. Escuché por ahí que algunas personas el seguro de retiro lo usan, no sé, cuando su hija generalmente tiene 4 o 5 años y dice, voy a pagar un seguro de retiro porque sé que el cumple de 15 sale mucha plata. Sí. Y empieza a pagar para justamente cuando la nena tenga sus 15 años retirar ese monto, ¿no? De la compañía de seguros. ¿Se hace eso en la práctica? Se hace y aparte las compañías dentro de un contrato de seguro de retiro fijan algunas condiciones en la cual, por ejemplo, cumpleaños de 15, casamientos, enfermedades terminales, no tienen quita a la hora de querer retirar excepcionalmente ese dinero. Okay. Vos podés levantar el tubo y decirle, che, compañía, claro, dame la plata. Exacto, vos podés hacer un retiro parcial de ese dinero que necesitas para el cumpleaños de 15, pero seguir aportando mes a mes para futuro de tu vida. Entonces, en ese caso está bueno y es una herramienta válida porque... Sí, si no tenés que desembolsar cuando ya cumple 14 años te empezar a agarrar la cabeza. No, y somos argentinos y seamos coherentes y conscientes todo para el último acá. Vamos a dejar todo para el último. Siempre. Entonces está bueno pensar en un seguro de retiro donde uno sabe que mes a mes va poniendo una partecita de sus ingresos a futuro para una hija, hijo que cumple 18, se casa o tiene algún gasto oneroso que de esa manera lo va aportando y retirando si lo necesita, ¿no? Bueno, muy buena opción. Si tenés hija, me estás escuchando, podés hablar con Maxi para que te asesore para el cumple de 15 de tu hija. Bueno, estamos llegando ya casi al final. A mí me gusta a lo último hacer una pregunta abierta, que en este caso, nada, preguntarte qué mensaje por ahí le podés dar, yo diría que a la sociedad, para que sepa qué importancia tiene el seguro y bueno, y también levantar tubos, consultar y para que Maxi lo pueda asesorar. Bueno, en primer lugar, siempre vale la pena asesorarse con un productor que somos especialistas en el tema para saber qué tipo de seguro querés contratar. Si bien está bueno lo que hablábamos antes de la tecnología, la autogestión, no es lo mismo la comprensión emocional, la empatía, esa palabra, saber qué es la necesidad que uno tiene, porque a veces no solamente es la cobertura, sino el gasto que uno puede hacer. Entonces siempre consultar con un productor que es un profesional de la actividad especializado. Segundo, bueno, ¿qué tipo de cobertura vas a querer contratar? Dependiendo de tus riesgos, siempre sugerimos tener una postura proactiva
con el seguro. ¿Por qué? Porque uno tiene que involucrarse una vez que contrate un seguro en saber qué es lo que contrató. Muchas veces la gente nos dice, yo confío en el productor y ya está todo bien, y queda ahí. No, uno a medida que va pasando el tiempo y recibe la póliza y sabe que tiene un seguro, también tiene que saber cómo lo tiene cubierto o involucrarse en qué es lo que está pagando y qué es lo que ha contratado. Así que todavía nosotros hacemos mucha escuela en la actividad y tratamos de concientizar a que la gente contrate coberturas que no son obligatorias y son optativas para cubrirse, para resguardarse. Buenísimo. Bueno, Maxi, millón de gracias. Gracias por ahí también sacarnos las dudas de esos términos. A vos que estás viendo el video o que seguramente más temprano que tarde lo veas, te invito a que lo recorras porque hay términos que son comunes y que, bueno, Maxi hoy con su gran ayuda y con la expertise que tiene, nos ayudó a resolver esas inquietudes que teníamos. Maxi, muchas gracias. Me gustaría que estemos en un segundo episodio porque el mundo del seguro es muy amplio y quedaron muchas cosas por hablar seguramente. Y bueno, agradecerle también a Bless Studios, como siempre, que nos brinda este lugar. No se olviden, porque esto no lo digo nunca y lo voy a empezar a decir. A veces lo digo al principio, hoy lo digo al final. Like, suscribirse, comentario, no le hace mal a nadie. Y con eso hacemos que el algoritmo le pueda llegar a mucha gente. Y para que también mucha gente pueda ir a la agencia de Ferrero Versino a asegurarse. Muchas gracias, un placer y siempre a disposición para cuando quiera que estemos acá. Buena semana para todos. Adiós.